Muy buenos días y feliz sábado a todos quienes ya están en nuestra sintonía. Sin duda una linda semana en donde hemos podido ver la mano de Dios obrando de distintas formas en nuestras vidas. Los invito a orar para pedir la dirección de Dios en este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedir que tú dirijas este programa, que tu presencia esté en medio de nuestros amigos y hermanos que esta mañana estarán viendo. Tu mensaje está en cada hogar, en cada lugar que se encuentre. Padre querido, te ruego por aquellos amigos que esta mañana están con algún problema familiar, algún problema de salud o quizás algún problema de trabajo. Padre amado, sé con cada uno de ellos de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Acompáñanos esta mañana, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos de manera especial a quienes nos han dejado sus mensajes en nuestro canal. Saludamos a Luis Lucena de Venezuela, a Cecilia Sáez, a Jaime Alcon, a Marita Ventura de Guayaquil, Ecuador, a María del Pilar Sauri de Tabasco, México, a Jessica Concha, que nos saluda desde Victoria, allí en el sur de Chile, región de la Araucanía, a Dina Sandoval de Guatemala y a Juan Peña. Y para todos ustedes un gran abrazo. Que Dios les bendiga y gracias por sintonizar nuestros cultos. Queremos contarles que hoy comenzamos con un programa especial, Vivamos la Música 2024, el cual será transmitido en vivo y en directo a partir de las 19:30 horas de aquí de Chile. Los invitamos para que nos acompañe hoy en este programa especial, en donde tendremos solistas, dúos con hermosas alabanzas para nuestro Señor. Y el próximo sábado, 12 de octubre, también tendremos la segunda noche de este programa musical, en donde podremos escuchar cuartetos y conjuntos que interpretarán lindas melodías al corazón. Así es que hoy, a las 19:30 horas, sintonice nuestro canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa y disfrute en vivo y en directo de este hermoso programa. Y si usted está aquí en Santiago, entonces los esperamos en Dr. Yojo 310, Ñuñoa.
Muy bien, los invito ahora a cantar y a alabar al Señor con estos lindos e inspiradores himnos. Gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria,
que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Shinu nunca hubiese pensado que una conversación sobre tomates orgánicos lo conduciría a él y a su familia a la fe adventista. Conoció a un adventista en su trabajo y a menudo almorzaban juntos. Su nuevo amigo notó que cada vez que salían a almorzar, Shinu hacía a un lado los tomates, así que comenzó a hablarle del valor de la salud y la nutrición. Acababa de perder a mi mejor amigo. Yo estaba muy mal, en pésimas condiciones de salud. Fue entonces cuando conocí a uno de mis buenos amigos de hoy y compartió conmigo el mensaje de salud. No mucho después, Shinu estaba estudiando sobre la salud y el sábado. Su familia comenzó a guardar el sábado, todas las semanas yendo a caminar y teniendo cultos al aire libre. Carolina del Norte fue una ciudad textil donde se desarrolló una gran comunidad de inmigrantes que llegaron a trabajar. Uno de los grupos más grandes eran los Hmong del sureste de Asia. Cuando las fábricas se mudaron, un gran número de trabajadores abandonó Hickory, pero los Hmong se quedaron. La membresía de la Iglesia Adventista Coreana de Hickory se redujo. Los pocos miembros se quedaron, se fijaron en sus vecinos Hmong y decidieron plantar una iglesia. La meta era ceder el espacio de una futura congregación Hmong. Mientras estaba cesante, trabajaba como intérprete y recibí un llamado de un pastor de la Iglesia Adventista Coreana de Hickory que pedía un intérprete Hmong. Así por primera vez la familia de Shinu asistió a una iglesia adventista. Sentí como una bocanada de aire fresco, como si esta inmensa presión desapareciera, como si mi espíritu se sintiera tan libre esa primera vez que pudimos adorar. Hasta los miembros de la iglesia coreana que había allí, su carácter reflejaba realmente a Cristo, porque fueron muy amistosos y amables y nos dieron la bienvenida. Tanto que sentimos que pertenecíamos allí y sentí que estaba bien, era donde nuestra familia necesitaba estar. La familia siempre había sido miembro activo de la iglesia. Por un tiempo siguieron asistiendo a ambas iglesias. Finalmente, Shinu y Gina se sintieron abrumados. Teníamos muchos contactos, muchos amigos y éramos líderes de un pequeño grupo. Y no queríamos simplemente abandonarlos. Shinu y Gina le pidieron a Dios que les revelara dónde deberían estar. Y lo primero que dijimos fue que si alguien alguna vez nos pedía que escogiéramos entre una o la otra, sabemos dónde necesitamos estar. Al día siguiente, su ex pastor le pidió que se dieran prisa y volvieran tiempo completo a la iglesia. Nos miramos uno al otro y dijimos, gracias Dios por la respuesta. Los ancianos coreanos creían que Dios los está llamando a plantar una congregación Hmong y está comprometido a ayudar a todas las formas posibles. El anciano de la iglesia Daniel Kim, un ingeniero electrónico recién jubilado, y su esposa Miriam se mudaron a Georgia para cuidar a los padres de ella, pero viajan 6 a 7 horas cada sábado para apoyar a la iglesia de Hmong. Nos sentimos parte de algo importante. Gracias a eso, ustedes conocen nuestro sentido de misión, nuestra visión y nuestro llamado. Por eso es que no sentimos que el viaje sea largo ni pesado. Fuimos atraídos por su carácter similar al de Cristo, por su amistad y buena voluntad para ayudar y sus verdaderas ganas, su generosidad y su deseo de ayudar a la comunidad Hmong. Y pienso que, para nosotros, esa pasión es muy contagiosa. Una gran responsabilidad, compartir las buenas nuevas con aquellos alrededor de nuestro que no han oído el mensaje. Todos los hijos de Shinu y Gina tienen un rol en la iglesia, desde ayudar como maestros de escuela sabática de niños hasta operar el sistema audiovisual. Todos están involucrados, incluso Cadence, la menor, apaga las luces para ver el enfoque misionero y las vuelve a encender.
Todavía hay mucho que hacer en esa iglesia de Bohm, plantada en Hickory. Los invitamos a orar para que su obra continúe. Orar para que ellos realmente lleguen a conocer quién es Dios, un Dios amante y misericordioso, dispuesto a sanar no solo física, sino espiritualmente. Gracias por apoyar la misión y la plantación de iglesias en todo el mundo. Hola, mi amigo querido. Hoy empezamos un nuevo trimestre y un nuevo estudio. Este trimestre vamos a estudiar el Evangelio de San Juan. Entonces, lección 1 para el 4 de octubre del año 2024. Título de la lección: Señales que indican el camino. Sabes, Juan es llamado el discípulo amado. De los 12 discípulos, el que más se aproximó de Jesús fue Juan. Tal vez porque su temperamento, originalmente era un temperamento horrible. Pero los que a veces se sienten más débiles, más defectuosos, son los que más buscan a Jesús. Cuando los 11 discípulos otros se iban a dormir en la noche, Juan se quedaba al lado de Jesús conversando con él. Fue en esas horas que Jesús le contó a Juan incidentes que otros evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas no relatan. Por lo menos Mateo, que convivió con Jesús, porque Lucas fue un investigador y Marcos recibió muchas de las informaciones de su maestro San Pedro. Pero en el caso de Juan, él él vio los incidentes y oyó las palabras del Señor Jesucristo. Me emociona Juan. Juan escribió el Evangelio de San Juan, escribió la primera, segunda y tercera epístola de Juan y escribió también el libro de Apocalipsis, es de autoría de Juan. Entonces, el propósito de la lección de esta semana es mostrar que algunos milagros del Señor Jesucristo y muchas de las enseñanzas que Él nos dejó en el Evangelio tenían como propósito llevar a las personas al Señor Jesucristo, hacer que las personas creyeran en el Señor Jesucristo. Para Juan, el verbo creer es clave, porque para Juan creer no es mover la cabeza diciendo sí, sí, sí. De esa manera cualquiera cree. Inclusive Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero para Juan el creer es una actitud que lleva a la acción. Y cualquier persona que era atraída por Jesús y creía, inmediatamente le seguía. Por eso es que Juan presenta los milagros de Jesucristo como hitos en el camino para guiar a Jesús a fin de que las personas crean en el Señor Jesucristo. El primer milagro que Juan presenta está en el capítulo 2 de su Evangelio, es las bodas de Canaán. Voy a leer el texto bíblico, versículo 11, Juan 2:11, dice así: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Los discípulos creyeron en él, ¿por qué? Por causa del milagro de la transformación del agua en vino. Este milagro tiene lecciones muy interesantes. En primer lugar, una pareja se estaba casando e invitaron a Jesús para estar presente en el matrimonio. Felices los matrimonios que invitan a Jesús para estar presentes ahí en el hogar. Con Cristo en la familia, todo va a ser alegría y felicidad.
Pero mientras caminemos en el desierto de esta vida, aun cuando Cristo esté presente en la familia, a veces van a faltar cosas. En el caso de esta pareja en Canaán de Galilea, faltó vino. Vino en esa época, en esos tiempos, era el símbolo de la felicidad, el símbolo de la alegría, el símbolo de la abundancia. Y cuando el texto dice que faltó vino, estaba diciendo que faltaba abundancia. Quiere decir, Jesús estaba presente y faltó. Mientras peregrinemos en esta tierra, pues muchas veces Jesús va a estar presente en nuestra vida familiar y va a faltar. A veces va a faltar salud, a veces va a faltar empleo, van a faltar cosas. Pero el hecho es de que cuando Jesús está presente, sabemos a dónde ir. En esta ocasión los discípulos se equivocaron porque no fueron directo a Jesús a pedir ayuda. Fueron a María, la madre de Jesús, que también estaba presente. Pero María, con toda sabiduría, los llevó a Jesús y les dijo: miren, hijos, yo les agradezco porque ustedes confían en mí, pero yo no tengo poder, yo soy un ser humano como ustedes. Ahora hagan todo lo que Él os dijere y ahí van a encontrar la solución. ¿Y qué es lo que Jesús les pidió? Que llenasen las vasijas de agua. Y seguramente que las personas ahí pensaron, pues el Señor Jesús no nos está entendiendo. No necesitamos agua, agua tenemos en el pozo. Lo que necesitamos es vino, se acabó el vino, no se acabó el agua. Pero Jesús le dijo: llenen las vasijas de agua. Y te digo una cosa, cuando Jesús te da una orden a través de su palabra, no dudes, no discutas, no pienses que Él se ha equivocado. Él nunca se equivoca. Ellos pensaban que Jesús se había equivocado, no. Entonces el maestro les dijo a los hombres: ahora sirvan. Y ellos quedaron preocupados: ¿pero cómo vamos a servir agua? Sirvan. Pero cuando empezaron a servir ya no cayó agua, cayó el jugo de uva, el vino. Y entonces, pues ellos quedaron admirados y el vino parece que era tan delicioso que el maestresala se acercó al dueño de la fiesta y le dijo: mira, generalmente todos sirven el mejor vino primero, después el de menos calidad, pero tú has servido el mejor vino reservado para el final. Es que así es con Jesucristo. Tú tal vez cuando comienzas a seguir a Jesús encuentras dificultades, pues la vida cristiana es novedad para ti, encuentras que no te estás adaptando, pero lo mejor viene al final. Entonces persiste, insiste, no abandones el camino, sigue al Señor Jesucristo. Ahora, cuando los discípulos vieron esto, dice el texto, ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Qué bueno es Jesús, que bastaría su palabra para creer en Él. Pero a veces habemos seres humanos que necesitamos una evidencia palpable. Y Jesús, por amor a los incrédulos, muchas veces está dispuesto a hacer milagros, a romper las leyes de la naturaleza para llevar a las personas a creer en Él. Vamos a la segunda parte. Ahora vamos al capítulo 4 y voy a leer los versículos 46 al 48. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea. ¿Por qué dice otra vez? Porque ahí en el capítulo 2 había realizado el milagro de las bodas de Canaán. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, a Jesús, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Una vez más aquí Jesús hace el milagro de la curación del hijo de este hombre importante que trabajaba para el rey. Y Jesús hace este milagro para llevar a este hombre incrédulo a creer.
¿Por qué digo incrédulo si él fue y buscó a Jesús para que curase a su hijo? Es que, querido, a veces las personas solo creen en Jesús cuando llegaron al límite, cuando ya humanamente no tienen más remedio, cuando ya no tienen qué hacer. Yo conozco a un militar de alto rango que no creía en Dios, no creía en nada, agredía muchas veces con palabras a la esposa por creer en esas tonterías, en las palabras del hombre, del evangelio y todo. Pero un día el hijito de 3 años se enfermó de leucemia y él tenía dinero, buscaron los mejores médicos y el niño iba muriendo y finalmente el médico le dijo, mira, ya no hay más remedio. Hay que resignarnos y aceptar que él va a descansar. En ese momento, en su desesperación, ese militar se arrodilló al lado de la cama del niño y levantó los ojos al cielo y dijo, Señor, yo te pido perdón porque nunca creí en ti. Pero en este momento yo te necesito, yo amo a mi hijo, yo no quiero perder a mi hijo. Entonces, por favor, Señor, haz un milagro, sana a mi hijo, porque los médicos dicen que ya no pueden hacer nada por él. Y no es que Dios hizo el milagro, y ese niño sanó. Y los médicos no podían entender cómo es que ese muchacho se recuperó. Y el militar entregó su corazón al Señor Jesucristo. Bueno, aquí encontramos a otro militar que pues ya no había remedio, su hijo estaba muriendo. Y cuando supo que Jesús estaba en Capernaum, fue corriendo para allá y le dijo, Señor, por favor, ayúdame, cura a mi hijo. Y el Señor Jesucristo le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Bienaventurado, digo yo, aquellos que sin ver milagros son capaces de creer en el Señor Jesucristo. Tú dirás tal vez, ¿por qué en el pasado Jesús hacía tanto milagro y hoy día no? O tal vez pienses así, ¿por qué Jesús hacía milagro pero hoy día sus discípulos, los pastores, no son capaces de hacer milagros así? No, querido, hoy día también hay milagros. No con la frecuencia de los tiempos de Cristo y de la iglesia primitiva, donde las personas eran curadas hasta con la sombra de Pedro. Pero es que en esos tiempos, cuando la iglesia estaba naciendo, se necesitaban milagros. Hoy día, el mayor milagro que podemos presentar en favor del Evangelio es una vida transformada, es una vida convertida. Yo cuando predico siempre cuento la historia de gente perdida, acabada, destruida, gente que estaba en las drogas, gente que no creía en nada, pero fue transformada por Jesucristo. Entonces, esos son los milagros modernos. Aunque si Dios quiere hacer llover cuando no llueve, o hacer brillar el sol en una noche oscura, Dios puede. Dios es Dios. Todas las leyes de la naturaleza se someten a Él. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio, hablando del milagro del estanque de Betesda. Aquí hablamos de un paralítico. Y leo Juan 5, 8 y 9. Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mira, había una tradición en Jerusalén. Junto al estanque de Betesda estaban enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, mancos, en fin. ¿Por qué? Porque la tradición decía que un ángel de vez en cuando aparecía, movía las aguas y el primero que entraba era curado. La Biblia no registra nunca que el ángel movió las aguas, que alguien fue curado. Pero tradición es tradición y la gente a veces cree en las tradiciones. Porque cuando estás desesperado, pues eres capaz de creer en cualquier cosa. Entonces, allí estaba el paralítico. 38 años paralítico. A veces yo me pregunto, ¿por qué Jesús buscó a un hombre que estaba paralítico hace 38 años? ¿Por qué no buscó a un hombre que estaba paralítico hace 1 año? Es por amor a los incrédulos, porque los incrédulos, si Jesús curaba a un paralítico que estaba así hace 1 año, los incrédulos dirían, no, pues eso no era parálisis. Pero un hombre que estaba 38 años paralítico, ese ya no tenía remedio. Entonces, por amor a los incrédulos, Jesús hizo algunas cosas.
¿Por qué resucitó a un cadáver que estaba 4 días muerto, ya olía mal, ya estaba en descomposición? Por amor a los incrédulos. ¿Por qué curó a una mujer que estaba con hemorragia tantos años? Por amor a los incrédulos. Y para demostrar que para Él no existe nada imposible. Bueno, Jesús curó al paralítico, pero la manera como lo curó es interesante. Se acercó y le preguntó, ¿quieres que te sane? ¿Qué enfermo no quiere ser sano? Y entonces cuando él dijo, sí, Señor, pero no tengo nadie que me lleve al agua. Mira, ¿para qué necesitaba del agua, del tanque, si el Señor Jesucristo en persona, el Dios de la vida, estaba ahí delante de él diciendo, ¿quieres que te sane? Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el texto bíblico dice, y al instante, instantáneamente, inmediatamente, el paralítico se levantó y anduvo. Mira, el paralítico no dijo, lo pensaré. El paralítico no dijo, pero ¿cómo me voy a levantar si yo estoy paralítico? El paralítico simplemente creyó. Y aquí está una cosa. En los 2 milagros anteriores, Jesús hizo el milagro para que los hombres creyeran. Pero aquí en el caso del paralítico, el paralítico creyó estando paralítico. Primero creyó, pero después el milagro sucedió. Hoy día también Dios trabaja de esa manera. Por amor a muchos incrédulos, primero hace el milagro. Pero en el caso de otros, por amor a esas personas, primero pregunta, ¿tú crees? Y si tú crees, el milagro va a suceder. Y el paralítico se levantó. Ahora, en las 2 últimas partes de esta lección viene la discusión de los judíos, de la gente que estaba observando el milagro del paralítico. En lugar de alabar a Dios, levantar las manos al cielo, agradecer por el milagro de ese pobre paralítico que 38 años arrastraba su cuerpo, en lugar de eso comienzan a discutir. ¿Por qué? Porque ese milagro sucedió en sábado. Los judíos habían perdido el sentido espiritual del sábado. Para los judíos el sábado era apenas un día que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer nada. Para el Señor Jesucristo el sábado era un día de salvación. Y por eso curó al paralítico, lo hizo andar en el día del sábado. Ahora leo Juan 5, 14 al 16. Dice así. Después del milagro, Jesús halló al paralítico en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. 2 pensamientos. En primer lugar, Jesús fue al templo y encontró ahí al paralítico. Si el Señor te curó del pecado, si el Señor te salvó, si el Señor te redimió, si es verdad que has tenido un encuentro personal con Cristo, el Señor Jesús te va a encontrar en el templo, en su iglesia. La iglesia no te cura, la iglesia no te salva, es Jesús que te salva. Pero si has sido salvado por Jesús, tu lugar es en la iglesia. Y allí encontró Jesús al paralítico y le dijo una verdad seria. Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, porque te puede suceder algo peor. Oh queridos, si hemos sido redimidos por Jesús, vamos a vivir como personas redimidas, no mirando a los lados del camino, no mirando para atrás. Somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que podemos ser. Entonces mira a Jesús y camina a Jesús. No prestes atención a lo que las personas dicen, porque en este caso cuando el paralítico salió para proclamar lo que Jesús había hecho en su vida, los judíos en lugar de alegrarse estaban persiguiendo a Jesús para matarlo. Ya Jesús estaba comenzando prácticamente su ministerio, pero los judíos ya querían matarlo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de las obras maravillosas de Jesús. El Evangelio provoca miedo en el corazón de los incrédulos.
Ellos pueden no creer, pero el Evangelio provoca miedo. Yo encontré una señora cuyo esposo era un ebrio, años y años y años. Y cuando él un día llegó transformado por el poder del Evangelio a la casa y dijo a su familia que había sido transformado por Jesús, la familia no creía. La señora le dijo, te han hecho una brujería, te estás metiendo con los evangélicos, te han hecho una brujería. Mira el concepto, porque los incrédulos, delante de los grandes actos milagrosos de Dios, tienen miedo. Llegamos a la parte final de este estudio, hablando algunas afirmaciones del Señor Jesucristo delante de la crítica, de la condenación de los judíos, porque los judíos, en lugar de aceptar los milagros y aceptar al Jesús como el Mesías Salvador, comenzaron a juzgarlo y a criticarlo. Ahora Jesús, en primer lugar, les explica que Él es Hijo de Dios y que su Padre y Él trabajan juntos, unidos, y que las obras de su Padre son sus obras y sus obras son las obras del Padre. Y esto los aira más a los criticones judíos, fariseos, sacerdotes. Oh, está diciendo que eres Dios. Jesucristo afirmaba sin miedo, mi Padre y yo somos uno. Si ustedes creen en mi Padre, entonces crean también en mí. Pero ellos estaban con el corazón lleno de odio, de rencor, de incredulidad y no creían. En segundo lugar, Jesús llama 4 testigos que atestiguarían que Él es el Hijo de Dios. Primer testigo, Juan el Bautista, que anunció que venía el que realmente era el Mesías. Segundo testigo, los propios milagros que Él hace atestiguan del poder del Hijo de Dios. Tercer testigo, el propio Padre, que en la hora del bautismo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y el cuarto testigo, las propias escrituras del Antiguo Testamento, que anunciaban la llegada del Mesías con poder para establecer el reino de Dios en esta tierra. Sin embargo, pues los judíos eran duros de corazón, no aceptaban al Señor Jesucristo. Yo llego al final de esta lección diciéndote una cosa. El Evangelio de Juan está lleno de milagros, lleno de palabras del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan es el Evangelio del amor. Es un Jesús misericordioso que ama a los incrédulos y que por amor a los incrédulos opera milagros. No solo por amor a los incrédulos, sino por amor a las propias personas que están padeciendo. Porque el pecado trajo enfermedad, el pecado trajo complejos, emociones torcidas. A veces cargas traumas terribles en la vida de los cuales no te puedes libertar. Pero Jesús llegó a este mundo para decir que tú eres precioso a sus ojos. Y que aunque has nacido en un hogar desestabilizado, donde has sido criado formando traumas en tu vida de niño, no tienes por qué desanimarte y pensar que ya no hay remedio para ti. El Evangelio es poder, es dinamita. Tienes que creer. El Señor Jesucristo te puede hacer andar. Si hizo andar un paralítico de 38 años paralítico, ¿por qué no a ti? Te puede hacer andar en la vida espiritual. Te puede transformar. Si tu vida es como el agua sin sabor, te puede transformar en un precioso y delicioso jugo de uva. Si tu hijo está muriendo, si tus sueños están muriendo, si tus planes están muriendo, si tu vida financiera está muriendo, así como resucitó al hijo del noble, puedes resucitar tus sueños, tus planes, tus ideales. Cristo es el Cristo de los milagros. Cree en Él, entrégale tu corazón, ríndete a Él. Que Dios te bendiga ricamente. Llegó la
hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar. Prestan atención en adoración. Hola niños, feliz sábado. Estamos aquí otra vez listos ¿para qué? Para adorar y alabar a Dios. Veamos qué nos dice Mateo 11, 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué hermosa promesa esa. Todos los que vamos a Jesús nos va a entregar lo que necesitemos. ¿Para qué? Para descansar. ¿Sabían ustedes que Jesús es el mejor médico? Es el médico por excelencia que pasó también cuando Él hizo su ministerio. Las personas que estaban enfermas iban donde Él. ¿Y Jesús qué hacía? Las sanaba, les entregaba lo que ellos necesitaban. Jesús también, ¿qué hizo? A algunas personas las reprendió y les dijo, ustedes tienen que cambiar, sí, ustedes para sanarse tienen que ser más generosos, tienen que amar, porque hay muchas enfermedades que también tienen que ver cómo somos nosotros, ¿no es cierto? Jesús, Él entregó mucha sanidad a todas las personas que los acompañó. Cuando Jesús vino acá a vivir su ministerio en la tierra, ¿qué vino a hacer? Él vino nuevamente a unir a la humanidad con Dios. ¿Por qué? Porque con el pecado nos habíamos apartado de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Él murió por mí, murió por ti, porque ¿qué dice la Biblia? Que con el pecado vamos a morir, pero nos entregó la hermosa promesa y la maravillosa bendición de que si creemos en Jesús, que Él es nuestro Salvador, vamos a estar ¿qué? Con Él por la eternidad. No necesitamos hacer cosas ¿para qué? Para ser salvos. Solamente tenemos que creer que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es quien va a gobernar nuestra vida y nos va a ayudar a salir adelante. Niños, que en este sábado volvamos a darle gracias a Dios, que Él es nuestro Redentor. ¿Oramos? Querido Jesús, gracias porque Tú has venido para redimir nuestras vidas, para rescatarnos, porque el pecado nos había apartado de Dios. Gracias por la muerte que Tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, que podamos entender ese maravilloso amor que Tú nos has entregado y la gran oportunidad de estar siempre contigo. Te agradecemos en Tu nombre. Amén. Que tengan un lindo sábado. ¡Chao! Los cielos y la tierra el primer día, a las tinieblas llamó noche, a la luz día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios llamó cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana el día segundo. Las aguas separó el día segundo. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dijo Dios,
produzca la tierra árboles y hierba el tercer día. Y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dos luces puso Dios, la luna y el sol el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. 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 Dios los animales creó y al hombre del polvo el sexto día. También a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Bienvenido, bienvenida a Una mejor manera de vivir. Hoy hablaremos acerca de la gratitud, una virtud que debemos cultivar, una virtud contagiosa. Y comenzaré con Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos hemos librado alguna vez milagrosamente de la muerte en algún accidente? En tal caso, quizás hayamos quedado temblando por un momento, por un rato, debido al terrible impacto emocional. Pero más que eso, tal vez hayamos dicho repetidamente gracias a Dios. Un grupo de 40 estudiantes estaba de gira artística por el interior del país. Era de noche. Y el conductor del autobús, no conocía bien los caminos de aquella región. Y cuando llegó a una bifurcación donde el camino se dividía la carretera, estaba por doblar a la izquierda. Pero en ese preciso instante, uno de los jóvenes viajeros se acercó al chofer y le indicó que doblara hacia la derecha. Y de inmediato se produjo una violenta frenada y el conductor pudo doblar a la derecha. Y antes de terminar de dar la curva completa, escuchó que un tren expreso atravesaba a toda velocidad la ruta que ellos habían dejado. Inexplicablemente aquel muchacho se despertó a esa hora exacta de la noche y se adelantó hacia el conductor para decirle en el momento preciso que doblara hacia la derecha. De no haber sido así, se habría producido un accidente fatal con la pérdida de numerosas vidas. Oh, si conversáramos hoy con este grupo de jóvenes, todos ellos nos dirían que fue la mano poderosa de Dios que los libró de la muerte. ¿Cuántas veces nos habrá ocurrido a ti y a mí algo parecido, verdad? Salvados de problemas, de accidentes graves, de malos negocios,
decisiones o errores fatales, todo porque actúa a tiempo la mano providencial de Dios. Pero frente a tales hechos, ¿reconocemos la protección divina cuando estuvo con nosotros? ¿Estamos agradecidos? ¿Cuánto recibimos a cada instante del gran dador? Todo lo que tenemos, lo que somos, proviene de Él. Y cuando nos encomendamos a su cuidado paternal, nada de lo que nos sucede es casual, sino providencial, sea en la hora del peligro o en la rutina de cada jornada. Amigo y amiga, tú y yo somos valiosos a los ojos de Dios y somos el objeto de su especial cuidado. ¿No deberíamos estar siempre agradecidos para con Él? La gratitud a Dios y a nuestro prójimo es uno de los sentimientos positivos que más ayudan a disfrutar la vida. Hagamos de esto un hábito. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, en este viaje de la vida que todos transitamos, las cosas han de terminar bien. Dios lo ha prometido si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús nuestro guía, porque esta es una mejor manera de vivir. Aquel pueblo andaba en el desierto con la fe de llegar al hogar. Sus anhelos muy pronto nublados serán, tal vez nunca podamos llegar. Un desierto, un ejército y mar por doquier, solo Cristo nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar, la promesa del Dios de imposibles. Si confiamos en Cristo, quien solo nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar, es momento que entregues tu vida, pues confía en el Dios vencedor. Yo abriré el mar. Si en tu vida no encuentras salida, el futuro oscuro está. Solo debes mirar hacia Cristo Jesús y la luz pronto aparecerá. Los problemas, por más imposibles que estén, Jesucristo te ordena avanzar. Adelante que yo abriré el mar, la promesa del Dios de imposibles. Si confiamos en Cristo, quien solo nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar, es momento que entregues tu vida, pues confía en el Dios vencedor. Yo abriré el mar. No tengo nada más, confía que Cristo te ayudará. Adelante que yo abriré el mar, la promesa del Dios de imposibles. Si confiamos en Cristo, que solo nos puede salvar. Nos puede salvar. Adelante que yo abriré el mar, es momento que entregues tu vida, pues confía en el Dios vencedor. Yo abriré el mar, yo abriré el mar, yo abriré
el mar, yo abriré el mar. Luego de escuchar esta hermosa melodía interpretada por el cuarteto Sion, nos adentramos en el mensaje central de este culto de hoy, titulado El Santuario Celestial, y que será presentado por el pastor Jorge Rampoña, quien hace muy poco estuvo visitando nuestra iglesia aquí en Ñuñoa, y quien es el director de comunicaciones de nuestra iglesia allí en Sudamérica. Disfrutemos y gocémonos de este mensaje. Qué bueno que estás ahí, que no te desconectaste, que sigues con nosotros, que sigues en la sintonía de la radio y que estás ahí en la sintonía de la televisión también o conectado a través de internet. Vamos a abrir la Biblia y hoy vamos a charlar un poco sobre el libro de Daniel, un texto que ya hemos leído en otras oportunidades, solo que el abordaje del día de hoy será diferente. Hoy vamos a intentar comprender un poco más sobre el significado del santuario y qué tiene que ver eso con nosotros. Y para hacer eso, lo que me gustaría es que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo 14. Pero antes de leer, como siempre lo hacemos, vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios. Así que ahí donde estás, si puedes, inclina tu rostro, que vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho, Señor, por la oportunidad que nos das en este momento de abrir la Biblia en libertad para pensar aquello que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje de hoy y ayúdanos a entender también nuestra necesidad de ver a través de tu sacrificio, a través de los símbolos del santuario, ver lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Nos consagramos a ti, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Daniel capítulo 8, versículo 14, tú casi lo sabes de memoria, este texto bíblico dice así: y él dijo hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Hoy, mis queridos, vamos a reflexionar sobre un tema fundamental para nuestra fe. Y yo lo leí aquí. El tema fundamental para nuestra fe tiene que ver con el santuario celestial y su significado para nosotros. No sé si alguna vez dedicaste tiempo para estudiar este asunto a partir de la perspectiva del Antiguo Testamento. Sabes que el tema del santuario era un asunto muy caro, muy apreciado por los judíos, por el pueblo de Israel. Y sabes que el santuario era el lugar donde Dios había decidido habitar para estar en medio de su pueblo. El santuario era un símbolo de salvación, el símbolo de la salvación que Dios traería para la raza humana. Y es a través del santuario que Dios enseñó a su pueblo acerca de su carácter, acerca de su justicia y acerca de su misericordia. Ahora, el concepto de santuario y de lo que significa para nosotros, tenemos que pensarlo desde la perspectiva de varios argumentos bíblicos. Quiero invitarte para que pienses en algunos de esos argumentos, en algunos de esos pensamientos. Porque el santuario era el lugar a través del cual Dios habitaba en medio de su pueblo. De hecho, cuando vamos al Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios deseaba habitar en medio de su pueblo. Mira, abre tu Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, el capítulo 25. Éxodo, capítulo 25. El versículo 8 dice lo siguiente: me erigirán o me levantarán, dice otra versión, un santuario,
y yo habitaré en medio de ustedes. Esto nos muestra que el santuario era el lugar donde Dios eligió manifestarse o manifestar su presencia para tener comunión y cercanía con sus hijos, con su pueblo. Entonces, Dios realmente eligió estar con su pueblo. Ahora, ¿sabes qué? Por otro lado, el santuario también es un símbolo del plan de salvación, porque recuerda que nosotros como seres humanos nos apartamos de Dios y pecamos y ahora necesitábamos un plan de rescate. Cuando tú vas al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, allí la Biblia nos enseña que el santuario terrenal era un reflejo. Algunos dicen, era un tipo. Era, podríamos decir, una muestra de lo que sería el santuario celestial. Ven conmigo a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 9 y 10 dice así: lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto, ya que consiste solo en bebidas o en comidas de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. El santuario terrenal era un símbolo del santuario celestial. Y como dice aquí el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, lo que sucedía en el santuario, los rituales que sucedían en el santuario eran figuras para el tiempo presente, dice Pablo. ¿Que apuntaban hacia dónde? Que apuntaban hacia el tiempo de la reforma, hacia el tiempo del cambio, hacia el tiempo de realmente la transformación que Dios quería hacer con su pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento aquel santuario que Dios mandó a construir, vemos un símbolo. Estamos viendo a Dios intentando explicar el plan de salvación o explicando, saco la palabra intentando, explicando el plan de salvación a través del santuario terrenal. Explicando el plan de salvación para cada uno de nosotros, ese plan que fue establecido para la humanidad a través de Cristo y a través del sacrificio de Cristo, es siendo explicado ahora a través del santuario. Ahora, ¿sabes qué? Las enseñanzas que nos traen el santuario acerca del carácter de Dios, y podríamos decir este es un tercer punto, son maravillosas. Porque cuando tú vas a estudiar lo que dice el libro de Levíticos acerca del santuario de Dios terrenal, vemos que a través de los rituales y de las ceremonias en el santuario, Dios enseñaba a su pueblo acerca de su carácter. Por ejemplo, voy a hablar un poco sobre los sacrificios. A algunas personas esto no les gusta. Algunas personas inclusive dicen, ¿cómo puede ser un Dios tan tirano, tan sanguinario, que permitía que se sacrificaran corderitos en el santuario? Mira, el sacrificio de animales en el santuario, primero en el patio y luego siendo llevada la sangre de ese animalito hasta el lugar santo y una vez por año hasta el lugar santísimo, mostraba la necesidad de un sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Es que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, cuando el judío iba al santuario y veía aquel corderito siendo sacrificado, aquel corderito entregando su sangre, claro, había un sacerdote que lo sacrificaba. Todo ese ritual era un ritual que mostraba cuán triste,
Y cuán terrible es el pecado. Porque ese corderito que estaba muriendo en aquel santuario estaba apuntando al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, quien murió por tus pecados y murió por mis pecados una sola vez y para siempre. Hace poco tiempo atrás estaba conversando con alguien que me dice así: pastor, ese era un Dios sanguinario, ese era un Dios terrible, el Dios del Antiguo Testamento. A mí no me gusta pensar mucho en ese Dios. Y le dije, ¿por qué? Piensa, pastor, en la cantidad de animalitos que murieron. Piensa en la cantidad de sangre que se derramó. Y yo decía para mis adentros, ¿te preocupas tanto por un animalito? Y claro que tenemos que preocuparnos por los animalitos. Los cristianos tenemos que preocuparnos por los animalitos. Pero cuando Dios eligió ese sistema, ese símbolo para mostrarnos la gravedad del pecado, fue justamente para que nosotros podamos entender que no había otro camino para expiar el pecado, para perdonar el pecado, para resolver el problema del pecado, a no ser, repito, no había otro camino, a no ser que alguien que no merecía morir muriese. Y es más terrible ver a Jesús siendo crucificado en la cruz del Calvario. Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siendo crucificado en la cruz del Calvario. Lo que me llama poderosamente la atención es que aún los israelitas, viendo ese sacrificio diario, cuando Jesús vino a esta tierra, no pudieron entender que aquel que estaba siendo clavado en la cruz del Calvario era aquel que estaba dando el perdón para la raza humana a través de su sangre. Un símbolo que ellos vieron a lo largo de la historia en el santuario terrenal, pero un símbolo que no pudieron entender. El santuario también es una muestra de la justicia y de la misericordia de Dios. En el libro de Levítico encontramos instrucciones detalladas sobre los rituales de purificación y de expiación en el santuario. Estos rituales mostraban la justicia de Dios al exigir que el pecado fuera castigado, pero por otro lado, Dios revela su misericordia al Él mismo promover un medio para obtener perdón y reconciliación. ¿Por qué digo esto? Porque fue Dios mismo el que propuso cuál sería la forma de perdonar el pecado. Y cada sacrificio que era hecho aquí en el santuario estaba apuntando al sacrificio mayor, al cumplimiento perfecto, a la cruz del Calvario, a Jesús nuestro Salvador. Y era la justicia de Dios siendo manifestada. Era la misericordia divina siendo manifestada. Ahora, continuando en nuestra línea de pensamiento y de reflexión, necesitamos comprender también el santuario celestial y su relevancia. Porque hasta aquí venimos diciendo que hay un santuario terrenal, que fue el lugar donde Dios se manifestó, fue el lugar donde Dios manifestó su misericordia, al mismo tiempo manifestó su carácter, su justicia. Pero existe un santuario en el cielo. ¿Sabes? En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, se nos dice que Jesús está teniendo una actividad en ese santuario celestial. Mira, voy a buscar aquí en mi Biblia. Hebreos capítulo 8. Había leído el capítulo 9, pero ahora vamos al capítulo 8, donde a partir del versículo 1 se nos dice así. Ahora bien, estoy leyendo textualmente en la Biblia. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y Él es ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está ese santuario? Él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El verso 2 dice, Él es ministro de un santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y que no fue levantado por seres humanos, por el hombre. Hebreos 8, 1 y 2 nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es quien ha entrado en el verdadero santuario celestial. Por esa razón esto nos muestra que el santuario terrenal era solo una representación, una sombra, un símbolo del verdadero santuario que estaba ¿dónde? En el cielo. Y la obra de Jesús en el santuario celestial es relevante para nosotros hoy, ya que Él, Jesús, está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo delante del trono de Dios. Él está dándonos salvación eterna, perdón eterno. ¿Cómo? A través de su sacrificio. ¿Cuál sacrificio? En la cruz del Calvario. Sacrificio que Él hizo allí en el Calvario, entregando toda su sangre por cada uno de nosotros. Sacrificio que confirmó cuando Él resucitó de los muertos. Sacrificio que reafirmó cuando Él ascendió a los cielos después de haber resucitado. Sacrificio que Él mismo está vindicando desde que Él ascendió a los cielos, cuando Él inició su obra sacerdotal. Sacrificio que Él está ahora confirmando a través del trabajo que está realizando como sumo sacerdote en el santuario celestial. Mis queridos, yo podría darles muchos argumentos bíblicos que respaldan la idea de que el santuario terrenal y en última instancia el santuario celestial tienen un profundo significado para nosotros como creyentes hoy. ¿Por qué? Porque a través de esos argumentos, a través del santuario que nosotros vemos en un símbolo en el pasado, pero el santuario que hoy está en acción, a través de esto se nos revela el amor de Dios, se nos revela su justicia, se nos revela su misericordia y nos ofrece la salvación y nos ofrece comunión con Él. Porque sin Jesús nosotros estaríamos muertos en el pecado. Sin Jesús nosotros estaríamos separados de Dios eternamente. Ahora, volviendo a Daniel, volviendo al libro de Daniel. Yo comencé hoy leyendo lo que decía la Biblia en el capítulo 8 del libro de Daniel. Esa profecía que está registrada en el capítulo 8 y que habla sobre el santuario y sobre su purificación. Recuerda que Daniel en el capítulo 8 registró que él vio un gran conflicto entre poderes terrenales y en medio de esa visión él escuchó esa voz que dijo: hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario sería purificado. Mis queridos, según la línea interpretativa que venimos desarrollando en todos nuestros programas, la línea interpretativa que creo definidamente que esta profecía está señalando al santuario celestial y está señalando que el santuario celestial sería purificado y que el juicio investigador comenzaría al final de esta profecía. Esta profecía de Daniel 8 encuentra su cumplimiento en el libro de Hebreos, que ya leímos, donde se nos revela el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Solo repasando los textos bíblicos, Hebreos 8 y Hebreos 9. Aquí se nos muestra cómo Jesús, nuestro sumo sacerdote, Él entró en ese santuario verdadero. Él entró en ese santuario celestial para llevar a cabo un ministerio superior y perfecto. Porque, a diferencia de los sacerdotes terrenales, Cristo ofreció o se ofreció como un sacrificio.
Él ofreció su sangre de una vez y para siempre, obteniendo una redención eterna para cada uno de nosotros. Mis queridos, es por esa razón que cuando Cristo está colgado en la cruz del Calvario, cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, según el registro del Evangelio según San Mateo, ese día, cuando el sacerdote estaba a punto de sacrificar a la víctima, al corderito, el velo del templo se rasga. El velo del templo en Jerusalén se rasga y todos aquellos sacrificios de animalitos ya no tendrían ningún sentido, porque ahora el verdadero sacrificio había sido hecho. Ahora Jesús había venido para cumplir la profecía y para cumplir el plan de salvación. Es por eso que en el libro de Hebreos se nos confirma y se nos revela que Jesús, además de ser la víctima, además de ser el sacrificio, además de ser el sumo sacerdote, Jesús es nuestro abogado defensor. Él está en el santuario celestial en este momento ejerciendo su obra de defensa. Él está intercediendo por ti, está intercediendo por mí delante del Padre, presentando su mérito, su sacrificio salvífico, su ofrenda por nosotros. Porque Él se dio por ti. Él se dio por nosotros. Por eso siempre digo, no importa cuán lejos hayas sido, no importa cuán pecador, cuán pecadora te sientas, no importa lo que te dicen las otras personas cuando te dicen tú no vales la pena, tú no vas a tener una oportunidad. Jesús te dice, no, sí tienes oportunidad, no creas lo que los otros te dicen. Cree en mí, dice Jesús. ¿Sabes por qué? Porque como dice el libro de Hebreos, el capítulo 7, el verso 25, solo Jesús tiene el poder de salvar perpetuamente, para siempre, a todos los que por Él o a través de Él se acercan a Dios. Viviendo siempre, dice el texto de Hebreos 7:25, para interceder por ellos. ¿Sabes cuál es la puerta que necesitamos cruzar para recibir la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Sabes quién es el puente para conectarnos nuevamente con Dios? Jesús. Y es gracias a Jesús que tenemos la seguridad, si confiamos en Él, de que Él nos defiende y Él nos reconcilia con Dios. Por eso es tan importante entender este mensaje del santuario celestial. De paso, los adventistas del séptimo día somos una de las pocas iglesias que predica acerca del santuario celestial. Pero yo creo, y por eso estoy predicando sobre este asunto, que este es uno de los asuntos más relevantes de la Biblia para nosotros. Porque a través del santuario podemos ver el amor de Dios, podemos ver la justicia de Dios, podemos ver la misericordia de Dios. Porque cuando vemos el santuario expresado en la Biblia, nos recuerda que nosotros necesitamos de un sumo sacerdote, un intercesor, porque sin Jesús nosotros no seríamos nada. Por eso Dios nos invita a acercarnos a Él. Pero Él dice, tú te acercas a mí, pero tienes que venir con un espíritu de arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es sentirte mal por el pecado. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Es solo sentirme mal, pastor? No, no es solo sentirte mal. Es por medio de la fe confiar en Jesús y saber que a través de Jesús, porque Él es el único mediador, el único puente, el único acceso que tenemos a Dios, es saber que a través de Él podemos tener posibilidad de vivir eternamente.
Por otro lado, el santuario celestial nos muestra o nos hace un llamado para que realmente aprendamos a vivir una vida de santidad y de pureza, reflejando el carácter de Dios. Santidad y pureza. Santidad y pureza. Algo que parece raro, algo que parece casi inexistente en nuestros días. Por eso el tema del santuario es tan importante. Por eso a lo largo de toda la Biblia encontramos referencias sobre el santuario y encontramos referencias a su significado. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se nos presenta que el santuario celestial es un lugar en el cual Dios habita y es un lugar donde la adoración perfecta se realiza. También se menciona que el santuario terrenal fue un modelo tipo del verdadero santuario que está en el cielo y nos muestra cómo esa adoración necesitaba ser hecha con respeto, con alegría, con temor. Mis queridos, cuando vemos el tema del santuario, conectando el santuario terrenal con el santuario celestial, conectando la obra del sacerdote y del sumo sacerdote con el sacerdote y sumo sacerdote Cristo, cuando vemos el sacrificio en el santuario terrenal y vemos el sacrificio de Cristo, cuando vemos la obra de juicio siendo realizada en el santuario celestial, vemos esperanza, vemos consuelo. Cuando estaba estudiando este asunto del santuario, estaba mirando lo que dice el libro de Hebreos. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos, él dice, tenemos un ancla segura para el alma. Una esperanza que está detrás del velo. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál velo? Pablo está tomando las figuras del pasado, del santuario terrenal, donde una tela, un velo, separaba los dos compartimientos. De un lado estaba el lugar santo, donde el sacerdote entraba diariamente. Y del otro lado de la tela estaba el lugar santísimo, donde un sumo sacerdote podía entrar solo una vez por año. Lo que te decía, ¿recuerdas? Cuando Jesús murió y el velo del templo se rasgó, el velo que dividía. Solo que el libro de Hebreos nos dice que Jesús cruzó ese velo y entró en el trono de Dios, en el lugar santísimo del santuario celestial. Y cuando Él entró, Él comenzó a ejercer un ministerio en el santuario celestial. Un ministerio para darnos la oportunidad de recibir una herencia eterna. Mis queridos, la buena noticia es que Jesús no se va a quedar para siempre en ese santuario. Jesús un día va a salir del santuario para venir a esta tierra nuevamente. Una vez Jesús vino como un niñito a esta tierra. Nació como un ser humano indefenso. Pero cuando venga por segunda vez, aquel día que Él salga del santuario, el libro de Apocalipsis dice que Él va a salir de aquel santuario como Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Y va a volver a esta tierra diciendo, consumado es. Hecho está. Voy a buscar a mis hijos. Voy a buscar a mis amados. ¿Te das cuenta por qué es tan relevante el asunto que estamos estudiando el día de hoy? ¿Te das cuenta por qué es tan importante que reconozcamos nuestra necesidad de Jesús?
¿Te das cuenta por qué es necesario que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de perdón de pecados y de redención? El santuario celestial nos recuerda que tenemos un Salvador que está dispuesto, que estuvo dispuesto a entregar su vida para perdonar nuestros pecados. El concepto del santuario nos recuerda también que tenemos un intercesor, un abogado defensor. Pero al mismo tiempo el concepto del santuario nos indica que nosotros tenemos que dar un paso. Y el paso que quiero invitarte para que des el día de hoy es: acepta a Jesús en tu vida. Acepta a Jesús en tu corazón. Acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Hoy quiero invitarte realmente para que aceptes a Jesús como tu sumo sacerdote, como tu abogado defensor. Quiero invitarte para que reconozcas que eres un pecador y que necesitas de perdón. Yo también lo soy. Y yo también aquí estoy para reconocer mi pecado y mi necesidad de Jesús. Él conoce tu pecado. Él conoce mi pecado. Y aún así Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Aún así Él está dispuesto a interceder por nosotros delante del Padre. Porque Jesús quiere reconciliar al ser humano, a la raza humana, a ti y a mí, con el Dios Todopoderoso. Si tú deseas experimentar el amor y el perdón de Dios, en este día, en el nombre de Jesús, te invito para que te arrepientas de todos tus pecados. Que abandones tu vida de pecado hoy y que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Recuerda, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo, dijo Pablo en el libro de Romanos. Aquellos que aceptaron su sacrificio. Hoy Jesús te está ofreciendo una vida nueva, llena de esperanza, de propósito. Confía en su gracia, en su poder transformador. Y acepta hoy a Jesús como tu sumo sacerdote y como tu abogado defensor. Arautos va a cantar ahora en este momento. Una música que va a ayudarnos a pensar en esto que venimos conversando. Una música que va a tocar nuestros corazones. Esta música dice que es extraño recibir algo que es costoso. A veces es difícil recibir un regalo valioso, pero el regalo de Jesús es justicia y amor. Arautos do Rei va a cantar ahora. Y mientras ellos cantan, yo voy a estar orando por ti. Ahí donde estás, escucha esta música, cierra tus ojos y di junto con Arautos: hallé la gracia. Qué extraño es recibir algo tan costoso. Recibe sin pedirlo, regalo tan valioso, justicia y amor. Se suman a favor, sin costo Dios
gracia de esta vida. Dios es gracia, llenó mi alma abatida. Ahora soy feliz y puedo cantar, reír y alabar. Ayer la gracia me dio la gracia y fue por gracia. La gracia no se acaba, es fuente infinita, alcanza al ser humano, a todos y es gratuita, Dios de gracia y paz. Perdón nos concedió y aunque nadie mereció, del cielo nos envió gracia. Hallé la gracia de esta vida. Dios es gracia, llenó mi alma abatida. Ahora soy feliz y puedo cantar, reír y alabar. Ayer la gracia me dio la gracia y fue por gracia, gracia, gracia. Gracia, hallé la gracia de esta vida. Dios es gracia, llenó mi alma abatida. Ahora soy feliz y puedo cantar, reír y alabar. Ayer la gracia me dio la gracia y fue por gracia. Hallé la gracia. Dios es gracia. Y Dios llenó con su gracia mi alma abatida, dice la música. Gracias, Arautos. Porque ahora, con esa gracia, como dice la música, yo puedo ser feliz. Y somos felices por la oportunidad que el Señor nos da. Si hoy deseas realmente orar con sinceridad en el corazón,
Si a través de este mensaje comprendiste el trabajo, la obra de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo, entonces hoy con sinceridad te invito donde estás. Acepta a Jesús como el Salvador de tu vida. Entrégate a Él. Todavía no te bautizaste para recibir el perdón de tus pecados. ¿Qué estás esperando? Jesús está ejerciendo una obra en el santuario, ejerció una obra en el Calvario. Lo único que Él te pide es que le entregues su vida, tu vida. Te animo para que busques una comunidad de creyentes, una iglesia, donde puedas crecer en la fe, donde puedas estudiar la Biblia, donde puedas encontrar apoyo espiritual y donde puedas vivir la fe en ese proceso de santificación continuo hasta que Cristo venga. Pregunta: ¿decides hoy entregarle tu vida a Jesús? Sí. Entonces ahí donde estás, levanta tu mano. Pastor, estoy delante de la televisión, aquí voy a levantar la mano, mi familia va a pensar que estoy loco. Mira, el Espíritu Santo te está guiando y conduciendo. Levanta tu mano, ponte de pie ahí donde estás. ¿Aceptaste a Cristo? Ahora acepta su perdón. Si estás con lágrimas en los ojos o lágrimas en el corazón, cierra tus ojos ahora que voy a orar por ti. Señor, bendice a mis amigos y amigas que están tomando decisiones poderosas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos su sintonía y no lo olvide, hoy a las 19:30 horas los esperamos en nuestro programa Vivamos la Música 2024 en nuestro templo, donde en Dr. Yojo 310, Ñuñoa. Y si está lejos de acá de Santiago o en el extranjero, sintonice nuestro canal y disfrute de esta linda tarde musical. Que tengan una linda tarde de sábado junto a sus familias. Que el Señor les bendiga grandemente. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.